Buenas noches, doctora Lucila. Es un gusto que nos haya conseguido esta entrevista para el portal Polemos. Sabemos que es una profesional muy reconocida y que tiene una gran experiencia. Buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches David. Un gusto en estar participando en esta charla contigo. Bueno, mi nombre es Lucila, como dijiste, mi nombre es Lucila Bernardini, trabajo en la Defensoría General de la Nación Argentina. Soy magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, sí, hace 12 años que trabajo en el mundo de los derechos humanos, siempre desde un punto de vista más del derecho penal, pero hoy por hoy estoy en la parte institucional donde la mirada es mucho más integral. Eh, Así que gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, vayamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en Latinoamérica? Bueno, como sabemos, América Latina es de las regiones más desiguales del mundo, y la crisis del COVID que estamos atravesando, la situación actual, potenció todas las desigualdades que existen en la región, ¿sí? Eh, Hoy, bueno, más allá que vivimos en circunstancias muy especiales, la pandemia está amenazando a millones de personas muy empobrecidas en América Latina. Ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que en 5 años anteriores al brote, ¿sí? El crecimiento se había desplomado y su tasa más baja, era la tasa más baja desde la década de 1950. Eh, y lamentablemente también declararon que a partir de estos datos que surgieron, la pandemia golpearía duramente a esta región, y por lo tanto esto va a acarrear eh, mayores desigualdades a las que ya nos estábamos lamentablemente acostumbrados, ¿sí? Eh, Todo el mundo que en el ámbito de los derechos humanos sabe, y ya sabía desde hace tiempo, que los servicios sanitarios y sociales en la región ya se habían desmantelado de una manera muy progresiva, ¿sí? Principalmente a través de las privatizaciones y las reducciones de los programas y los gastos públicos, ¿sí? Eh, por lo tanto, bueno, lamentablemente la pandemia y la situación que se vive afecta principalmente a todas las personas vulnerables que no pueden acceder a estos servicios básicos. Y esto refleja, esto digamos es a todo nivel, ¿sí? Eh, bueno, como les decía, el tema del crecimiento económico, hay mucha tema de falta de recursos a la hora de los servicios básicos, ¿no? Como el tema del acceso al agua. La pandemia trajo a la luz un montón o sea, un tema muy importante como es el tema del derecho al agua, ¿sí? Tan esencial, ¿no? Y a la vez genera tanto asombro que hay, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? En una ciudad de Buenos Aires, un lugar súper céntrico, nadie podía asegurar el derecho al agua en una población, en un determinado barrio, ¿sí? Y esto aleja y aumenta la brecha de una manera sideral, ¿sí? Eh, y bueno, claro, esto por empezar, ¿no? Y además, eh, creo que lo que queda a la luz es que el tema de derechos humanos lamentablemente no está en agenda política, ¿sí? Para poder achicar esta brecha, y por lo tanto, bueno, se van viendo a todo nivel, temas salud, temas DESC, temas de derecho de las personas adultos mayores, ¿no? De las personas mayores también. Esto generó todo un mundo de debate donde claramente era una población totalmente invisibilizada en muchos de los sectores. Por lo tanto, lamentablemente la pandemia eh, está dejando atrás a millones de personas, eh, lamentablemente por temas que son antiguos, ¿sí? Que se vienen trabajando desde hace muchísimos años, estos temas de derechos humanos, ¿no? Obviamente, como la discriminación, el tema de género, qué importante qué problema enorme, y
estupor generan los números que hay en cuanto al aumento de la violencia de género en el marco de la pandemia, ¿sí? El tema de clase, el tema de derechos ambientales, bueno, nada, es un sinfín de temas que lamentablemente América Latina en este último tiempo lo único que está generando, y está generando ahora con la pandemia, lo que viene generando desde hace mucho tiempo es estar siendo dentro de las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Bueno, sí, ha mencionado varios temas que generan bastante controversia. Eh, Migrantes, el tema de migrantes, perdón, es otro tema muy importante para la región, ¿no? Millones de trabajadores y trabajadoras que han migrado, ¿sí? Por cuestiones personales, temas políticos, lo que sea, y sin embargo, durante la pandemia fueron totalmente acechados, ¿sí? Y no hubo una respuesta concreta por parte de los estados, ¿sí? Para darles soluciones a sus problemas y sobre todo para garantizar sus derechos como personas migrantes. sí, doctora, ha mencionado varios derechos que están en juego, pero me gustaría hacer hincapié en uno. Entendiendo el concepto Sí. de salud pública como el compromiso de la sociedad con sus ideales de salud y de los medios que utiliza para alcanzar dicho fin, ¿cuál sería su diagnóstico de este derecho humano en nuestro continente, teniendo en cuenta el impacto del COVID-19? Bueno, como les decía, el coronavirus se extendió por toda Latinoamérica. Los gobiernos ahora, como ya les había comentado, se la están ingeniando para enfrentar esta crisis. Y como también esbocé anteriormente, lamentablemente nos encontramos hasta ante servicios de salud totalmente desvanecidos, sin, eh, lo que se demostró es que claramente no han sido prioridad para los gobiernos y por lo tanto se han vuelto sistemas sumamente frágiles, ¿no? Eh, no, no sé, las personas, por ejemplo, ¿no? Las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, que son, digamos, lamentablemente las víctimas predilectas, por así decirlo, ¿no? No sé si es la mejor palabra, pero a las personas más vulnerables frente al marco de esta pandemia son las que el sistema de salud más los ha expulsado, ¿sí? Acá nos encontramos con una dicotomía muy fuerte más allá de prioridades, ¿sí? Eh, en cuanto a posibilidad, digamos, de hacerle frente a todas estas, a los diferentes servicios que merecen cada, cada grupo vulnerable, ¿no? Eh, nada, la realidad es que lamentablemente las respuestas por parte de los países no alcanzan hoy por hoy, ¿sí? Si bien se hace lo que se puede, no sé, en el caso de Argentina se han aumentado las camas de terapias intensivas, ¿sí? Pero la realidad es que si bien se viene sosteniendo, encontramos por ejemplo, toda la parte médica pública ya muy cansada de ser el último orejón del tarro en cuanto a los ingresos, ¿no? Entonces empiezan los problemas salariales en torno a estas problemáticas, empiezan a darse cuenta que, y esto lo único que lleva es a replantearse una estructura, una jerarquización de valores en cuanto a qué es lo que realmente importa. Y claramente la salud tiene que ser prioritaria a la hora de cualquier Estado, ¿sí? Eh, y, y bueno, y esto lamentablemente yo estoy convencida que es una cuestión de prioridades del sector, de que han dejado que el sector privado influya, y esto avance, perdón, y este avance del sector privado en desmedro del sector público, lo único que genera, que esto se relaciona con la pregunta anterior, es que en aumentar la brecha en las desigualdades, ¿no? Eh, Claramente es una cuestión de suerte poder tener un servicio de salud bueno, ¿sí? O sea, ¿por qué de suerte? Y porque lamentablemente la gente que nació en grupos, en barrios o en lugares muchos más vulnerables, donde no tienen el acceso cuando no tienen un acceso a una salud pública igualitaria, buena, eficaz, con recursos, nunca va a poder tener un servicio de calidad, ¿sí?
a diferencia de aquellas personas que han nacido en lugares con posibilidades de recursos privados, ¿sí? Creo que la pandemia lo que trae en este sentido es que tenemos que repensar las escalas de valores y sin dudas pensarse en un sistema de salud para todos y todas eficaz, con recursos, tratando de llegar también a los lugares más, o sea, que no todo se concentre en las ciudades, ¿no? Porque también lo que ha reflejado esto es que en las grandes poblaciones, bueno, sí hay más recursos, o sí hay más accesos, o más sistemas de derivación, pero en en los lugares más alejados, zonas rurales, zonas donde hay comunidades indígenas, ¿sí? Claramente su posibilidad de acceder a un servicio de salud eficaz es muy escaso, es casi nulo, ¿sí? Ni hablar de las discriminaciones que muchas veces sufren, ¿sí? Y estas postergaciones que hacen, ni hablar, insisto, también volviendo al tema de las personas migrantes, ¿sí? Eh, bueno, ese espectro de personas, los diferentes grupos vulnerables lamentablemente son los que más están sufriendo este estado de salud tan frágil, eh, tan poco prioritario, que han sido tan poco prioritario durante todo este último tiempo. Excelente, doctora. Y quería tomar en cuenta justamente a estas poblaciones vulnerables que usted mencionó y relacionarlo con la siguiente pregunta. ¿El acceso universal a la vacuna podría considerarse como un derecho humano o no es posible? Bueno, con, con respecto para mí, sí, o sea, si yo te hago, en mi opinión, el acceso a la vacuna, eh, para mí sí se podría considerar como, se debería considerar como un derecho humano, ¿sí? Hubo bastantes movimientos de defensa de derechos humanos que han, que han hecho que han hecho numerosas iniciativas, ¿sí? Con respecto a esto, sobre todo conmovidos con el avance más que nada de la pandemia, ¿sí? Del COVID, y sumamente en mi caso y en muchos de los otros movimientos comprometidos con que el derecho a la salud de todos nuestros pueblos, eh, debemos unir las voces y sobre el tema de la defensa a la vida y el acceso universal y gratuito a las vacunas y a los tratamientos que se encuentren avanzando o sea, avanzado en estado de aprobación ya científica, ¿sí? Y que tenga un tratamiento eficaz, obviamente, ¿no? Consciente sobre todo que la expectativa de gran parte de la población, y bueno, y particularmente de nuestra región latinoamericana, que como les decía al comienzo, ya fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como el epicentro, ¿sí? de la pandemia, no puede someterse a mandatos del complejo médico-industrial, ¿sí? Farmacéutico, financiero, ¿sí? Y especialmente al dictado de patentes que obstaculicen el acceso universal y gratuito de las vacunas, ¿sí? También estoy convencida que la pandemia, que frente a la pandemia debe prevalecer más que nada el sentido ético de la solidaridad por encima de especulaciones económicas. Un poco también esto va relacionado al estado a lo que hablábamos con la pregunta anterior con respecto a la parte de salud, ¿sí? Debemos hacer, ¿qué va a primar? ¿Salud o la economía? Bueno, ¿por qué no lo han puesto al servicio de salud pública o al servicio de salud prioritario? Porque han puesto por encima de toda la economía, ¿sí? Y en este caso, creo que tenemos que demostrar que se tienen que invertir estas cuestiones, o por lo menos ir de la mano, pero en este caso, este sentido ético que les estoy hablando tiene que ir sin duda por encima de cualquier especulación económica, ¿sí? La solidaridad en estas circunstancias debe tener mayor énfasis en llevar adelante responsabilidades hacia el otro, ¿sí? Que está en una situación obviamente de necesidad, y con más que nada el reconocimiento de su dignidad, ¿sí? También en línea con lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su pronunciamiento muy reciente, ¿no? Del 10 de abril,
no dudamos, no duden en situar a la vacuna del COVID en el marco de un derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Señalando la necesidad de que los estados, y esto lo quiero leer textual porque me pareció que es muy importante, dice que adopten en forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas, ¿sí? Para proteger los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal, ¿sí? Por lo tanto, desde esta visión, debemos, o sea, desde la ética y la medicina, eh, la vacuna no debe tener patente, entiendo yo, a nivel regional, sobre todo nosotros que estamos en una región mucho más vulnerable, para poder facilitar a los países de la región el acceso, ¿sí? Y por lo tanto la distribución tiene que ser universal y gratuita en la medida de sus necesidades y posibilitar a partir de la transferencia tecnológica, ¿sí? Esto es muy importante. Ya varios expertos han señalado que no se debe aceptar la intermediación de intereses comerciales, ¿sí? Como es una patente. Ya esto en la historia hemos tenido que, en otras pandemias, cuando al llegar la vacuna, como fue en su momento con la polio o la SARS, las patentes se han regalado, o sea, se han puesto a disposición de la humanidad, ¿sí? Y muchos expertos han dicho también, han llegado a decir que la vacuna se podría considerar más que nada como un patrimonio dentro de la humanidad, como un símbolo también de un mundo mucho más igualitario y solidario, ¿sí? Ojalá la pandemia empiece a traer un poco de estos cambios, ¿no? Y sobre todo a través de la vacuna, ¿sí? ¿Qué sucede con la vacuna? Creo que también va a ser una muestra de un cambio en el mundo, por lo menos de empezar a achicar un poco esta brecha, ¿sí? Eh, por lo pronto, bueno, a mí como propuesta, eh, estoy segura que otro mundo es posible, ¿sí? Creo en este mundo más igualitario y más solidario. Creo que el desafío frente a la grave situación que vive la humanidad y esto de la necesidad de salvar vidas y el derecho a la igualdad de todos y todas tiene que estar, ¿sí? Y bueno, estoy convencida que sí, sin duda, creo que en una vacuna como ser considerada como un derecho humano, sí. Gracias, doctora. Eh, Quería comentar un poco su respuesta. Sabiendo que la institucionalidad en los países latinoamericanos es débil, ¿podríamos decir que se avecina un conflicto entre el sector privado y el bien común que debería estar defendido por el Estado? ¿O qué opina usted? ¿Cómo? No perdón, pues se cortó un poquito Oye, bueno, la... repito la pregunta. Sí. Sabiendo que la institucionalidad en los países latinoamericanos es débil, ¿podemos decir que se avecina un conflicto entre el sector privado y el bien común que debería ser defendido por el Estado? ¿O qué opina usted? Sí, puede ser, sí, sí, pero no entiendo en cuanto a qué, a cuanto a la llegada de la vacuna, o en Ujú. general. Sí, a llegar a la vacuna, justamente por el Ok. tema de las patentes y demás. Sí, sí, bueno, sin duda, es que esto, yo creo que todas las solicitudes que se están efectuando a nivel regional, mundial, dentro de cada país, en todos lados, siempre los movimientos de derechos humanos se adelantaron un poco a este problema, en miras a que claramente esto va a ser un problema si no se empieza a presionar a los estados para que adopten medidas que garanticen el acceso universal y gratuito con transferencias de tecnologías, protegiendo el derecho humano y bien social que constituye la próxima vacuna contra el COVID, ¿sí? Eh, el, Sin duda es el paso que espera toda la humanidad de sus líderes y gobernantes. Eh, Creo que les va a ser bastante difícil que no sea universal y gratuita, ¿sí? Me, Conociendo, o sea, la región, sin dudas va a ser una pelea que va a haber que dar, pero estoy convencida que los movimientos de derechos humanos y toda la comunidad internacional, también tenemos un sistema regional de protección muy importante que, que va a intervenir también a nivel internacional en estas cuestiones, ¿sí? Yo confío en esto que hablábamos antes de
la solidaridad y la ética que debería primar para que la parte privada ceda un poco sus intereses en pos del bien común, ¿sí? Confío en que eso va a suceder. Ha sucedido en la historia, ¿no? O sea, más que nada confío en la comunidad científica también que ceda sus patentes para hacer algo mucho más universal, ¿sí? Insisto, la historia lo ha dicho con otras epidemias anteriores en donde se han cedido estas patentes y se han logrado que bueno, nada, se permite la erradicación de ciertas enfermedades en el mundo, ¿sí? Sí, doctora, es verdad. Ojalá que podamos esperar un poco de solidaridad para que todos Sí, podamos y salir. que copien la historia. Para mí el tema de la polio y eso o sea, ya sucedió en otros momentos. Sin duda la situación es muchísimo peor a nivel regional, pero bueno, confiemos en que esto va a ser en esta manera y también confío mucho en el poder de la ciudadanía, ¿sí? En las instituciones de derechos humanos que van a ser mucho más fuertes, las solicitudes cada vez son más, con lo cual, bueno, nada, espero que cuando salga este tema ya no haya dudas que tiene que ir por esta vía y no haya dudas que los intereses económicos tienen que quedar de lado, ¿sí? Excelente, doctora. Abordando ahora otra temática. ¿Qué relación tienen los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos humanos? ¿Hay mecanismos en, en las instituciones democráticas de Latinoamérica que permitan el acceso y disfrute de estos? Bien. Bueno, los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, el agua, ¿sí? Lamentablemente nuestra región tiene millones de personas que no tienen acceso a muchos de estos derechos, ¿sí? Eh, y lamentablemente, o sea, a mí me cuesta vivirlo como desgraciadas realidades, sino más que nada me parece un escándalo para los derechos humanos que en el siglo XXI estemos todavía discutiendo o tratando de que todas las personas tengan el acceso a este tipo de derechos, ¿no? Tan básicos. Las violaciones de los DESC, por ejemplo, no sé, no proteger los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, ¿no? Algo tan común en nuestra región, negar los derechos de la educación a las minorías, prestar servicios de atención médica, como hablábamos al principio, de manera no equitativa, a menudo están relacionados con derechos civiles y políticos, ¿sí? En, en forma, obviamente, de negaciones reiteradas. Del mismo modo que, que para el pleno disfrute, ¿sí? Del derecho a la libertad de expresión, es necesario concentrar esfuerzos en favor de los derechos para la educación, para el disfrute del derecho a la vida. Es preciso tomar medidas encaminadas a la reducción de la mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición, ¿sí? El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los estados, sino que son derechos que se derivan de tratados internacionales de derechos humanos, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que muchos de los países de la región lo han adherido, ¿sí? Ya por empezar, ese es un sistema de protección universal que, por ejemplo, Argentina adhirió y le dio jerarquía constitucional, está en nuestra Carta Magna, y por lo tanto hay que cumplirlo, ¿sí? El reconocimiento, por lo tanto, el reconocimiento de los DESC no es lo que les decía, no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los estados, sino que son derechos, para mí eso es fundamental, ¿sí? De hecho, bueno, hay jurisprudencia interna de muchos países y la tendencia es a incluir estos derechos en las reformas constitucionales que demuestran que estos derechos se pueden hacer cumplir mediante recursos legales. ¿Sí? Y esto es un poco lo que vos me preguntabas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Queda muchísimo hasta lograr que estos derechos se equiparen a los civiles y políticos en lo que se refiere a una exigencia jurídica, ¿sí?
lamentablemente la gente que vive en pobreza suele estar atrapada porque queda excluida del resto de la sociedad y se enfrentan con amenazas constantes al no poder acceder a este tipo de derechos. Por lo tanto, es sumamente importante, primero, bueno, a nivel regional cada vez creo que hay más recursos, la vía judicial es la que prima, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora con todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud, en línea a lo que veníamos hablando, los amparos judiciales es la vía más segura para el reconocimiento de este tipo de derechos y para que se solucionen el incumplimiento de ciertas prestaciones médicas obligatorias por parte de obras sociales o mismo por el Estado, ¿sí? Lo mismo ocurre con el derecho a la vivienda. Por lo tanto, mi propuesta o lo que yo opino con respecto a de qué manera los estados deberían, qué sistemas de protecciones deberíamos intensificar, primero es, bueno, nada, primero que los gobernantes eh, tengan más conocimientos de este tipo de derechos, el poder legislativo de cada estado construya leyes con estándares acordes a los estándares internacionales dados en materia de DESC, y tener un poder judicial bien fortalecido con una mirada en derechos humanos que protejan a todas las personas que habitan en los suelos de cada país para equiparar lo que el Estado el Poder Ejecutivo no estaría cumpliendo de una manera eficaz, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos estructuras basadas en derechos humanos y acordes a los estándares internacionales dados por el sistema universal o por nuestro sistema regional, como es todo lo que tiene que ver con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, no deberían, por lo menos sería una manera más fácil de paliar. Pero sobre todo creo que debemos seguir armando una buena red de contención para aquellas personas que no logran tener un acceso también a la justicia eficaz, ¿no? Por eso creo que es muy importante fortalecer las defensas públicas de la región. En este caso, AIDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, cumple un rol muy importante para paliar este tipo de problemáticas, ¿sí? La defensa pública acá se ha vuelto el paladín de la justicia en cuanto a llevar adelante medidas apropiadas, primero acercándole la justicia a la gente y teniendo presencia en todo el país de una manera gratuita, ¿sí? Segundo, capacitando a sus operadores y operadoras judiciales que trabajan en pos de los derechos de estas personas, ¿sí? Y después, bueno, obviamente la defensa lo que hace es cada vez ir conquistando más derechos a través de la jurisprudencia, ¿no? Muchos cambios que se han realizado en la región es a partir de jurisprudencia que ha torcido ciertas cuestiones, por ejemplo, temas de salud, ¿sí? En este caso fue muy importante, y que han llevado también a modificar códigos de fondo, ¿sí? Entonces, en este caso, considero como muy, muy importante el acceso a la justicia para poder paliar estas desigualdades que generan los DESC dentro de la región, ¿sí? Sí, doctora, eso es muy verdad, lo de las defensorías públicas. Acá en Perú también cumplen un rol bastante importante. Pero bueno, Y obviamente las ONGs son ujú, fundamentales también, ¿no? Que hacen de un puente espectacular entre las personas y los operadores y operadoras judiciales. Esto creo que si trabajáramos todos en red, podríamos, y yo creo que se trabaja, ¿no? A nivel regional se está fortaleciendo un montón, insisto, en esto. Pero lo que más hace falta es accesibilidad, un servicio, y entender a la defensa pública como un servicio para poder garantizar este tipo de derechos, ¿sí? mm, Eso es fundamental. muy bien, doctora. El tiempo nos ha ganado, pero me gustaría que finalizáramos la entrevista con una breve conclusión de su parte de todos los temas que hemos conversado hoy día. Ok. Bueno, me gustaría terminar diciendo que
creo que lo que más deberemos pensar es una región latinoamericana, ¿sí? Mucho más fortalecida y unida, más que nada en la lucha para frenar la desigualdad que existe, ¿sí? Creo que el gran problema que nos, que atravesamos tiene que ver con eso, con, eh, con que los derechos humanos tienen múltiples potenciales y los estados latinoamericanos deben asumirlos para reinventar sociedades mucho más incluyentes, ¿sí? Los nuevos derechos, estos que hablamos, son bueno, nuevos derechos no, digamos, los derechos fundamentales, ¿no? Son una posibilidad de diálogo entre culturas que que tiene que permitir una convivencia armónica entre hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, desarrollo, naturaleza, o sea, eh, es, eh, es el momento que América Latina asuma un enfoque basado en derechos, eh, tal como lo comprende el sistema universal de derechos humanos, ¿sí? Donde se establecen, sí, una serie de elementos básicos que deben guiar el diseño de los programas de cooperación y desarrollo, ¿sí? En este caso, creo que el gran desafío que existe es que exista, sí, una comunidad mucho más cooperadora en miras a incluir a todos y a todas, ¿sí? Las políticas deben tener por objetivo principal la realización de los derechos humanos y el fortalecimiento, sobre todo, tanto de las capacidades de los titulares de obligaciones para cumplir con sus deberes, como las capacidades de los titulares, los y las, ¿no? Titulares de los derechos para reclamar sus derechos. ¿Sí? En este caso, tenemos que fortalecer, capacitar a todas las personas que nos gobiernan, pero también es muy importante que fortalecer al pueblo. Confío mucho en eso, en la educación. Los estándares de derechos incluidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos deben orientar la cooperación y a las políticas para el desarrollo en todas las fases del proceso de programación, ¿sí? Le corresponde a todos los países y especialmente, bueno, a aquellos que están en una posición más acomodada de tomar la bandera e ir por ese desarrollo, ¿sí? Por eso, a modo de síntesis, creo que lo más importante es erradicar la pobreza extrema, el hambre, lograr la escolarización primaria universal, fomentar la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la sanidad, o sea, todo lo que tiene que ver las fallas que hay en el sistema de salud en todos los países, asegurar una sostenibilidad ambiental, desarrollar una asociación global para este desarrollo, ¿sí? Porque con todas estas tareas cumplidas, yo creo que es viable una sociedad que achique las grandes brechas establecidas en los últimos años, lamentablemente por el sistema económico global, ¿sí? Y por una cuestión de agenda, ¿no? Donde no se haya puesto en foco en una sociedad más inclusiva, más empática, en miras a poder tener una sociedad donde todos podamos vivir dignamente, porque básicamente es eso, lograr la dignidad para todos y todas, ¿sí? Garantizar la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la garantía de no repetición de los hechos que marcaron la historia de toda la región latinoamericana, ¿sí? Eh, eh, Creo que el desafío, insisto, más grande que tiene el Estado y la sociedad, junto con los organismos internacionales, es la distribución de recursos en la sociedad y que nos permita que todos aquellos que somos parte de esta región tan hermosa ejerzamos efectivamente nuestros derechos, ¿sí? Esta trampa de la desigualdad no es un objetivo de mínima cuantía, es la promesa incumplida en toda Latinoamérica y lamentablemente ha estado siempre presente. Por lo tanto, el principio de igualdad real o sustantiva, ¿sí? En las diversas esferas de la vida social en que se afirman los derechos universales, tiene tiene que estar. No lo podemos olvidar. El valor de la igualdad
tiene que primar en toda la región y de esta manera creo que es la única vía para materializar los derechos humanos en toda Latinoamérica. Muchas gracias, doctora, por las conclusiones y por la entrevista en general. Creo que hemos hablado de temas que en estos tiempos son sumamente importantes de rescatar para no perder de vista que la salud pública es un derecho de todos y todas. Gracias. No, a vos, y sobre todo, ojalá que todos aquellos que vivimos en esta hermosa región podamos tener una buena vida. Nos lo merecemos. Muchas gracias, En doctora. esto tienen que estar los esfuerzos de todos y todas. Muchas gracias, doctora. Espero que podamos conversar en una nueva ocasión. Que así sea. A Gracias. disposición. Un Gracias. gusto. Hasta luego.